Ok, ok. Bueno, bueno, muy buenas tardes, estimadísimos. Espero que estén bien. Pues hoy, como les había platicado, ¿verdad? Precisamente ayer en la clase, en vista de la situación, ¿verdad? Que precisamente se exteriorizó al final de cuentas, pues, dentro de lo que fue las autoridades universitarias, pues se decidió precisamente suspender las actividades de manera presencial, pero se decidió pues que para lo que es precisamente las clases, lo que es la parte docente, pues se realizara mediante sesiones de tipo virtual, ¿verdad? Entonces hoy vamos a desarrollar la clase a través de Zoom. Yo estoy grabando precisamente la clase porque al final, una vez que ya hayamos terminado la misma, pues vamos a esperar ahí un tiempito, voy a grabarla y después la vamos a subir a un canal de YouTube que tengo precisamente para lo que eran las clases de tipo virtual. Y después les vamos a compartir el enlace para que así ustedes lo puedan tener como parte del soporte del día de hoy, ¿verdad? Y también así también dejamos pues de que la misma pues se desarrolló con normalidad, ¿verdad? Bueno, haciendo un breve repaso de todo lo que hemos visto esta semana y más especialmente el día de ayer, si ustedes se recuerdan, pues estuvimos finalizando el tema de lo que fue la complejidad del conocimiento y de lo que es la interdisciplinaridad. Y hablamos también de lo que fue la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad y también lo que es el concordismo, como esas escuelas epistemológicas que están establecidas dentro de lo que es el desarrollo precisamente de la complejidad del conocimiento científico. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Ayer empezamos a hablar ya de el siguiente tema, que es desarrollado dentro del material de la actividad número 1, que se lo voy a compartir aquí en pantalla también dentro de un momento. Y aquí, pues, importante es que hayamos visto precisamente uno de los videos que nosotros desarrollamos dentro de la lección número 1, que es el video de la clasificación de las ciencias. Esto lo voy a compartir aquí. Aquí lo ya, estimadísimos. Sí, se ve bien. Sí, está bien. Ok. Bueno, en ese video, haciendo un repasito, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos lo que es las tres características o elementos en los cuales consideramos para poder clasificar o poder diferenciar a cada una de las ciencias, y habíamos hablado que esos tres elementos son el objeto, el método y el fin, ¿verdad? Ahí mismo también desarrollamos una clasificación que está propuesta aquí en este mapita conceptual, que está más abajo del video, que fue propuesta por Carl Gustav Hempel en 1905, ¿verdad? En donde dividió a las ciencias en ciencias formales y en ciencias fácticas o empíricas. Y las ciencias fácticas o empíricas fueran las ciencias naturales, como la física, la química, la astronomía, la biología, y las ciencias fácticas o empíricas dentro de las sociales. Entonces ahí podríamos orientar lo que es el derecho, ¿verdad? La sociología, la historia, la psicología, la antropología y la economía, ¿verdad? Eso en cuanto a esa clasificación. Bueno, después está la diferenciación que podríamos hacer dentro de las ciencias formales y las ciencias prácticas o empíricas, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿cómo hemos llegado? Vuelvo y se lo repito, así como se los hemos repetido durante el transcurso de la semana. Eh, el pensamiento mágico religioso, los griegos o llamados presocráticos identifican la diferencia entre lo que es doxa y epísteme. La doxa, que es el pensamiento mágico religioso, y la epísteme, que es precisamente lo que más adelante se llamaría logos o razón, o después pasó a llamarse como ciencia, ¿verdad? En singular. Y posteriormente pasa a lo que son las ciencias.
Entonces, ahí hablamos dentro de esa clasificación de las ciencias, pues en la Edad Antigua, la clasificación aristotélica, que es la de, donde planteaba tres divisiones, que es la práctica, ¿verdad? O el saber práctico, la teoría y la poiesis, ¿verdad? Más adelante hay otra clasificación que fueron propuestas por varios científicos en la Edad Media y más o menos andaban ahí por unas 512 ciencias. Posteriormente aparece esta clasificación, que es la más aceptada pues hasta el momento. Bueno, esto como repaso, ¿verdad? Del tema anterior y ahora viéndolo desde dentro de esa perspectiva que estamos desarrollando aquí. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es la actividad número 1. En esa actividad número 1 que está ahí en el campus, vamos a encontrar lo que habíamos hablado ayer, que es la tarea de grupos de discusión, que es la tarea en grupo que ustedes tienen que desarrollar. Ahí está este material, que es el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? Ese material de Giraldo lo vamos a desarrollar y esto fue lo que comenzamos ayer, que ustedes se recuerdan que aquí estamos hablando precisamente de cómo la ciencia del derecho, vamos a hacer un poquito más pequeño, permítame, lo que es el material, aquí, creo que ahí se mira un poco mejor. Este es el inicio del material. Entonces, en este material, precisamente empezamos a hablar de esos supuestos teóricos, abriéndonos a lo que es la ciencia del derecho. Porque recuerden, aquí se establece el objeto, que es lo que está aquí en esta primera parte. Miren, ¿qué es esto que aparece aquí? ¿Verdad? En esta parte de arribita. ¿Cuál es el objeto del derecho? Es la regulación de los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, es que nos toca entonces tratar de seguir estableciendo cómo la ciencia del derecho, dentro de su objeto, desarrolla dos niveles, que eso fue lo que explicamos ayer. Pero ¿por qué lo planteamos? Porque recuerden que la ciencia del derecho como tal implica una relación entre todos los congéneres que estamos en esta sociedad. Ayer les platicaba, aún la persona más ermitaña que de repente no tiene ninguna relación o espera no tener ninguna relación con ninguna persona, entonces aún esa persona necesita la relación con el resto para que se pueda desarrollar como tal. Y esa relación conlleva precisamente una regulación y esa regulación es lo que cumple dentro de lo que es el objeto del derecho, ¿verdad? Porque recuerden que el objeto del derecho en este sentido es regular esos comportamientos sociales que tienen relevancia para una sociedad o para un estado en un momento histórico determinado, ¿verdad? A eso nos referimos. Bueno, ahora, ya el derecho, dentro de lo que es el derecho o lo que es los niveles del derecho como ciencia, ayer los vimos. Si ustedes se recuerdan, hablamos precisamente de los dos niveles. Y dentro de esos dos niveles planteamos, vamos a avanzar un poquito, permítanme, vamos a quitar esto y vamos a pasar a la siguiente página, que es precisamente esta parte de aquí. Aquí, en este espacio, fue donde nosotros precisamente planteamos esto de aquí. Miren, en estos primeros dos párrafos. ¿Ve? Aquí está lo que es los niveles del derecho como ciencia. Dijimos, el primero, ¿cómo se desenvuelve? Analizar las hipótesis normativas que sirven de base para formular los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado. Y ojo, teniendo en cuenta algunos condicionamientos, se recuerda que les había dicho,
Y esos condicionamientos pueden ser de tipo político, social y económico, ¿verdad? Y el segundo nivel parte ya de esos postulados que son formulados, pero ver el desarrollo pragmático de esos postulados, que recuerden que cuando hablamos de una norma es una hipótesis, porque todavía es una conjetura hasta que la misma no se lleve a cabo. Ahora, una de las características que en este caso, en los ejemplos que planteamos, porque recuerden que hablamos, por ejemplo, de la mal dicha reforma a lo que se le llamó ley antimaras. También hablamos de la tasa de seguridad, que eran ejemplos de necesidades que habían surgido en la sociedad, porque así es como comienza el objeto del derecho. En la sociedad se da una necesidad, se cubre esa necesidad creando un cuerpo legal y así de esa manera tratamos de resolver el problema que se da en la sociedad. Cuando hablamos de esos tipos de problemas, recuerden que esos problemas son de tipo jurídico, porque están contemplados precisamente dentro de lo que es el derecho, ¿verdad? Porque ese es el sentido de lo que es ver propiamente, ¿verdad? De lo que es la relación estrictamente jurídica, ¿verdad? Y que se da dentro de esa relación, ¿verdad? Entre todos los congéneres. Entonces hay que saber diferenciar esos elementos. Bueno, ahora yo creo que ahí pues quedamos muy bien, ¿verdad? No hubo ninguna duda. No sé si hasta aquí hay alguna duda o de repente si yo les solicitara un ejemplo, como les dije el día de ayer, ¿sabrían brindarme un ejemplo del derecho como ciencia? Estimadísimos, ¿o no? ¿O estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, abogado, sí escucha. Ok. Entonces, Eh, pues yo pensaría que la explicación de los dos niveles es algo sencilla, ¿va? ujú. Es algo entendible. Entonces, pero sí sería bueno que de repente podamos escuchar un ejemplo de parte suya. Ok, el ejemplo que les había planteado era el de la tasa de seguridad, ¿se recuerdan? Y ayer también les hablé de la ley antimaras. Eh, los problemas que se establecen en la sociedad son problemas de inseguridad. Entonces, lo que trata de hacer el legislador es crear una norma que nos ayude a resolver precisamente ese problema. ¿Ok? Y ese problema, tal como está planteado, se desarrolla dentro de ese contexto. Entonces, es ahí donde el legislador lo que hace, Abogado, sí, dígame, yo escucho la música de fondo, la que tenía al inicio. permítame, vamos a quitarlo. Ok, hoy sí. Ya se logra, hoy sí ya no se escucha, ¿verdad? ¿Logran ver el documento? Sí, 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 sí lo miramos. sí, Ok. abogado. Bueno, entonces les decía de que existe esa necesidad, se cubre con la creación de una norma. Se creó la norma y nos ayuda a resolver el problema de inseguridad. Entonces les decía, tasa de seguridad, ¿qué tipo de condicionamiento tiene? Es de tipo económico. Si hablamos de la mal dicha ley antimaras, es de tipo social. ¿Por qué? Porque lo que pretendían era precisamente reformar cuando estas personas llamadas maras y pandillas se reunían para poder concretar un delito. Entonces, las autoridades tenían un mecanismo para poder actuar contra ellos en aquellos casos en que de repente, si bien es cierto, no se había cometido un delito, pero estaba eh, preparándose. Entonces tenían una herramienta para poder actuar precisamente en contra de ellos. Entonces, esos son los ejemplos de cómo funcionan esos dos niveles. El primer nivel, les decía,
es analizar esas hipótesis normativas para ver cómo se formulan para resolver el problema jurídico en ese momento histórico determinado, en esa comunidad, y que puede estar condicionado por algún tipo de situación, que puede ser económica, política y social. Vaya, hablemos de las reformas recientes, o mejor dicho, no tan recientes, que hablábamos de lo que era el tema de reelección. Si ustedes se recuerdan, esa no, si lo vemos desde la perspectiva de lo que establecía la Constitución no permitía precisamente esta situación de lo que es la reelección en cuanto a lo que es el presidente de la República, pero se dio una situación que en este caso hubo un recurso que se interpuso por parte de un expresidente. Él lo interpuso ante la Corte Suprema de Justicia y este recurso le da la facultad a él para que de esa manera pues pueda obtener precisamente el tema de reelección. Ahora, si ustedes ven todo ese juego y esa amplitud en cuanto a lo que es la ley cuando se formula y también esos espacios que a veces se dan para tratar de evitar algún tema que en este caso puede ser un tema de inconstitucionalidad o un tema que de repente era o no permitida dicha condición, para eso se formula la norma. ¿Por qué? Porque la norma lo que trata de evitar es una situación que a la larga, pues, eh, permita hacer algo que, perdón, permita no hacer algo, dependiendo de cómo se formule, porque recuerden que la norma puede formularse para qué. Bueno, para de repente permitir una cosa, para no permitir una cosa. Esto puede ser, en el Código Civil se menciona cuando decimos ya sea para dar o hacer o no hacer algo, pero independientemente de eso, cuando vemos que algo se formula es para que de esa forma resuelva un problema jurídico. Entonces, estos pueden ser algunos de los ejemplos que pudiéramos tratar. Yo ayer les pregunté, bueno, ¿qué otras normas de repente que ustedes conozcan pudieron haberse generado en un ámbito ya establecido y que cumplan estos dos niveles, ¿verdad? Recuerden, el primer nivel es una necesidad. El legislador eh, lo que va a hacer es formular una norma para resolver esa necesidad y que esa norma puede estar condicionada por diversas formas, por diversas situaciones que pueden ser de tipo político, social o económico. Y después, una vez que la norma es formulada, pues ese primer nivel habla de analizar esa norma para ver si nos ayuda, sí o no, a resolver el problema, que en este caso es un problema jurídico. ¿Por qué? Porque el segundo postulado o el segundo nivel es ver ese postulado ya formulado y ver el desarrollo pragmático de la norma, ver si realmente nos ayuda a resolver el problema. Y si no es así, entonces el legislador también en este caso tendría, ¿verdad?, de que hacer una reforma, derogar, ¿verdad? O establecer, ¿verdad?, alguna condición para que la norma o crear una norma nueva, ¿verdad?, en su defecto para que la misma pues se pueda constituir como tal. Bueno, no sé si me comprendieron, o sea, a mí me gustaría que ustedes participaran porque esto no es solamente un monólogo, ¿verdad? Sino que también ustedes me puedan generar una opinión y que al mismo tiempo me puedan brindar un ejemplo. A ver, pregunta de examen. Bríndenme un ejemplo en el cual podríamos ver esa condición en donde se desarrollen esos dos niveles como ciencia. A ver, adelante. No sé, abogado, si entraría la ley de empleo por hora, creo que fue derogada también.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ok, ok. Fíjense que tuve un pequeño inconveniente, se me frizó la aplicación aquí en la computadora y yo estaba hablando, pero al final me percaté de que no estaba desarrollando porque ya no pude tocar nada de la pantalla. Pero bueno, quedamos ahí como unos 3 o 4 minutos en el aire. Eh, bueno, quedamos en el ejemplo. A ver, creo que Alexandra me había comentado de algo. Ahí fue donde se quedó, me quedé precisamente con respecto a lo que es el ejemplo. No sé si de repente alguien más me podría agregar algún otro ejemplo o si una, tienen alguna duda. Díganme. una compañera hablaba de la ley del empleo por hora. Ajá, de la ley del empleo por hora. Ok. ¿Cómo podríamos desarrollar el primer nivel? A ver. Bueno, yo no fui el que planteó eso, pero se podría decir que se plantea la hipótesis según Ujú, la necesidad de las personas, pues, y se les da eso en la ley del empleo por hora como una solución, supuestamente. exactamente. Ahora, hay un problema, Ronda, porque sí lo podríamos ver desde el momento que de repente se recuerdan de que el objetivo de la ley del empleo por hora era precisamente luchar contra un problema en la sociedad que se conoce como desempleo. ¿Ok? Sí, Estamos en lo correcto, ¿verdad? Así es. Ese es el objetivo. Bueno, ese es el problema. Por eso quiero que me entiendan. Ese es el problema. El legislador identifica el problema, lo que es el Estado, entonces formula esa norma para tratar de paliar o reducir, porque ojo, no necesariamente una ley es que va a resolverlo todo, Ronald, ni tampoco el resto de compañeros. O sea, una ley de repente se formula para tratar en la medida de la posibilidad que se pueda brindar una seguridad jurídica de que se pueda reducir precisamente el problema del desempleo. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, habría que ver el desarrollo pragmático de la norma. Si ustedes se percataron hace muy poco, creo que si fue, no más recuerdo, fue el año pasado, se derogó la ley del empleo por hora. No sé si fue a inicios de este año o si fue a finales del año pasado, se derogó. ¿Por qué? Porque de cierta forma la ley, según algunos criterios dentro del ámbito también social y legislativo, observaban de que afectaba lo que es la otra visión en cuanto a la permanencia laboral, o sea, al tomar el criterio de lo que es un empleo permanente. El problema que aquí causó un vacío legal y ver si realmente nos ayudó a resolver, creo que afectó en gran medida a todas aquellas personas que estaban contratadas precisamente por hora, porque tengo entendido que no tengo un dato estadístico claro, ojo, no lo tengo, pero tengo entendido que sí afectó en buena parte y quedaron como en el limbo una buena cantidad de trabajadores que se encontraban legislados a partir de ese tipo de contrato. Entonces, pero sí, puede ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos el desarrollo pragmático y vemos si realmente esa ley nos ayudó precisamente a resolver el problema. Bueno, ya tenemos un ejemplo. No sé si de repente alguien más me puede brindar algún otro ejemplo para que quede ya un poquito más claro. A ver, yo solo tengo una duda al respecto. dígame. Em, en ese caso, eh, se supone que se derogó esta ley porque en gran parte iba en contra de algunos puntos del Código del Trabajo. Sí, Pero, ¿cómo medimos entonces si realmente funciona o no funciona? Porque en este caso, la ley se derogó, pero en todo caso, pongámoslo, no sé si fue así,
pero que hubiera beneficiado más de lo que se hubiera perjudicado. ¿Qué prima en este caso? ¿El código del trabajo o que la gente se beneficie realmente de esa ley? Ok, una excelente pregunta. Miren, realmente a veces buscar la manera más objetiva, ¿verdad que no se mira mi imagen? No, ¿verdad? Permítanme. No. Ahora sí. Realmente buscar realmente una situación objetiva de ver el buen desarrollo, ¿verdad? De lo que es una normativa es en cómo se percibe en la sociedad precisamente o cómo se acoge esa ley y si realmente ayudó a bajar esos índices en cuanto a lo que es el desempleo. Ahora, el problema aquí es que, miren, normalmente cuando se va a formular una ley o cuando hay algún problema con una determinada ley, hay que tomar la opinión de diferentes sectores. Y ese es uno de los problemas que más se generó. ¿Por qué? Porque de cierta manera, según datos, ahorita, por ejemplo, en base a la pregunta que me hizo, estimadísimo, estaba leyendo aquí un artículo que dice que las centrales obreras, dice, perdón, aseguran que dicha ley se derogó porque solo beneficia a los patronos, mientras que los empresarios, por su parte, sostienen que debe de mantenerse porque, este fue antes, precisamente de su derogación, porque se podrían perder hasta 350,000 empleos. Imagínense, ¿verdad? Entonces, de repente, a veces ser lo más objetivo para medir esto es ver los datos o indicadores en cuanto a lo que es el beneficio o no de una determinada ley. Pero obtener esos datos tienen que ser criterios muy objetivos. Y el problema es que a veces se da una tendencia. En los gobiernos generalmente, ¿qué pasa? En los gobiernos generalmente, cuando una institución de Estado brinda datos en cuanto a indicadores, casi siempre, ¿qué pasa? Van a dar datos que son siempre o van a tratar de ser siempre positivos, ¿verdad? Que sean de beneficio, ¿verdad? Para la misma administración. Pero realmente, a veces concebir eso es ver con agrado o no por parte del ciudadano que una determinada ley pues funcione o que se aplique correctamente, porque esa es otra situación. Entonces, créamelo que debería de tomarse en cuenta a veces hasta opiniones de instituciones que de repente pues no tienen de alguna u otra forma algún beneficio, porque ¿qué pasa? Si muchos dicen que de repente haya una institución que es pagada o es, digamos, que hace algún estudio como para poderse beneficiar de poder brindar un dato que a la larga pues brinde con objetividad de que algo está funcionando o no, o que la ley está bien aplicada o no, no es de todo fácil también. Pero yo creo que a veces, bueno, se puede percibir en la realidad que nosotros realmente vemos. Y creo que sí, podríamos establecer si a la larga, pues esto realmente afectó a buena parte de los trabajadores o si afectó más directamente a los empresarios. ¿Verdad? Porque después, a los efectos que dieron la supresión de la ley del empleo por hora, pues bueno, habría que contabilizarlos y ver a la fecha precisamente cuáles han sido esos efectos. Creo que el dato aquí más o menos aproximado, Ronald, si no mal recuerdo, anda por julio y agosto del 2022. O sea, imagínense, fue hace aproximadamente unos 2 años, ¿verdad? Entonces, eso sí, habría que ver de qué manera se puede medir y se puede constatar, ¿verdad? A ciencia cierta para ver si esa derogación cumple con el segundo nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el postulado normativo que ya se formuló, tenemos que evaluar si realmente nos ayudó a resolver el problema o más bien lo agravó, ¿verdad? O en su defecto, si
el legislador va a reformar o va a derogar una ley es porque va a proponer también otra solución que sea alternativa, ¿verdad? Para dicha condición. Que de repente creo que tal vez ahí eso faltó, ¿verdad? Porque sí se tuvo que haber generado, ¿verdad? Alguna otra alternativa que pudiera cubrir algunos espacios que dejan una determinada ley, al menos que se otorgue un beneficio que sea mucho mejor, ¿verdad? Porque recuerden que normalmente cuando una ley deroga a otra, es porque se supone que en este sentido, socialmente o económicamente, puede ser mejor, ¿verdad? Para, en este caso, pues en el ámbito de los trabajadores. No sé si de repente contesta su pregunta, estimadísimo. Sí, sí, gracias. Ok, ok. Pero es lo que quiero que ustedes entiendan, porque ojo, recuerden que ahorita estamos hablando de métodos y técnicas de investigación, pero estamos hablando dentro de métodos y técnicas lo que es ciencia. Y esta es la ciencia jurídica, y es así como trabaja la ciencia jurídica. Y este es el derecho como ciencia, ¿verdad? Es para que ustedes entiendan, ¿verdad? Muy bien cómo es que trabaja el objeto, cómo trabaja el método y cómo trabaja el fin del derecho. Y esto solamente es el objeto, imagínense, ¿verdad? Ver esos dos niveles y ver cómo esos dos niveles se desenvuelven dentro del desarrollo de la norma es ver concretamente si nos ayuda o no a resolver el problema. Estimadísimos, fíjense que quiero pedirles un favor. Hay algunos que quiero preguntarles, porque hasta el momento tengo 12 conectados, siempre voy a pasar lista, ¿verdad? Y siempre la voy a contabilizar acá. Pero hay algunos que tengo solo por nombre. Por ejemplo, Alexandra, está Carlos, y bueno, los demás sí está un nombre y un apellido, ¿verdad? Me corroboran el nombre y apellido de los que están y de los que les hace falta, tal vez me agregan, por favor, su apellido para tomar una captura de pantalla y de igual manera esto me queda registrado dentro de la grabación, ¿verdad? Para que quede registrada su asistencia, ¿verdad? Sí les voy a agradecer. O si tienen algún inconveniente, me pueden avisar a través de su micrófono y yo con todo gusto desde aquí les puedo también agregar el apellido. En el caso de Alexandra, ajá, ya. Y en el caso de Carlos, ¿verdad? Porque solo Carlos creo que ahí me tiene algo pendiente. Los demás están bien, ¿verdad? Ah, ok, excelente. Ya me fijé de que ya realizó el cambio. Bueno, el resto me confirman que están así tal como su nombre y apellido, ¿verdad? Ok. Ahora, bueno, creo que aquí ya el tema está un poco más entendible. Ahora vamos a hablar de los problemas jurídicos. Recuerden que hablábamos de cómo se desenvuelve el derecho como ciencia en esos dos niveles. Repito y vuelvo, ¿verdad? Para examen. Los dos niveles del derecho como ciencia es que el primer nivel es ver el análisis de las hipótesis normativas que me sirven de base para poder resolver los problemas jurídicos, ¿verdad? Para una sociedad en ese momento histórico determinado y que pueden ser por varios condicionamientos, tipo político, social y económico. Ese es el primer nivel, ¿verdad? Pero con lo primero estamos bien claros. Y el segundo nivel es ver el desarrollo pragmático de la norma para la solución precisamente de dichos problemas. Ver si realmente me ayuda o no a resolver el problema que está en la sociedad, ¿verdad? Y ojo, todo lo que está legislado constituye un problema jurídico y eso no se les vaya a salir de la cabeza. Si ustedes se fijan en la pantalla, en el segundo párrafo, precisamente aquí, mire, aquí dice, es un problema jurídico. A ver, Darling, léame lo que sigue después. Es un problema jurídico porque Porque su solución hay que buscarla al interior del derecho, en las fuentes formales que lo conforman. ok, entonces aquí me está diciendo de que un problema jurídico solamente es aquel que está contenido dentro de las normas, dentro de lo que es el derecho, pero que no es un problema jurídico. Miren, aquí tenemos un pequeño litigio porque precisamente Giraldo
me propone lo contrario como juicio político, que es esto que aparece aquí, miren, que les estoy poniendo en azul, aquí abajito. Pero no quiero que se me vayan a confundir, ¿ok? Porque pasa una situación. Recuerden que en nuestra legislación se habla de juicio político. Un juicio político es aquel que se le establece precisamente a un funcionario público por condición de su función pública, o sea, por haber faltado precisamente a dicha función. Entonces, si existe una presunción, entonces se le desarrolla ese juicio. Ahora, para no confundir, lo que vamos a hacer es que todos aquellos aspectos que están fuera de los problemas jurídicos, vamos a decir que son aspectos sociojurídicos, ¿ok? Sociojurídicos, aspectos o situaciones sociojurídicas, para que no se nos vaya, no nos vayamos a confundir. Problema jurídico es todo aquello que está dentro de las fuentes formales del derecho. Y al hablar de eso es todo lo que está al interior del derecho, una norma. Pero todo aquello que es fuera de ello, que no está dentro del derecho, entonces vamos a decir que son situaciones o hechos que están dentro de aspectos sociojurídicos, nada más, ¿verdad? No son problemas jurídicos, ¿verdad? Para así poder entender mucho mejor lo que es este tema. Bueno, ahora, estimados, vamos a hacer una cosa. Aquí nos vamos a saltar, y esto fue lo que yo les dije la vez pasada, que fue el día de ayer, cuando les dije, bueno, vamos a hablar del siguiente tema, que son las fuentes formales del derecho. ¿Se acuerdan ustedes que les dije cuáles eran las fuentes formales? Aquí en estos dos párrafos, más específicamente aquí. A ver, vamos a ver, Ivonne, ¿tiene bien su micrófono? Tal vez para que me lea esa parte que dice el objeto del derecho. A ver, Luis Mesa. Buenas tardes. Ajá, El buenas objeto del tardes. derecho dentro de la investigación jurídica está constituido, por consiguiente, por las fuentes formales que lo integran, las cuales constituyen el contenido material del mismo. Ujú. Cada ordenamiento jurídico señala las fuentes formales a donde deben ir juristas para la solución de los problemas que se plantean. En Sí. nuestro país, estas son ley como fuente principal, ley y la analogía, los principios generales de derecho, las costumbres, el negocio jurídico como fuentes subsidiarias. El manejo de las fuentes ofrece una gama variada, de problemas, como son, por ejemplo, el Ah, orden de ah, apelación. hasta ahí, Luis. Gracias. Vamos a ver el párrafo anterior. ¿Qué es lo más importante? Dice que las fuentes formales, Luis, están divididas en dos. ¿Cuáles son esas dos fuentes formales? A ver, la fuente principal, ¿cuál es? Luis. La ley. No. A la ley, estamos bien. ¿Y las fuentes subsidiarias cuáles son? La costumbre, el negocio Ajá, jurídico, ¿sí? ¿Qué más? Hay más ahí. La costumbre, el la negocio analogía, jurídico, la analogía, principios los generales de derecho. principios, así es. Y vamos a agregar una más ahí. Ahí quiero que tomen nota, que no está ahí contemplada, pero sí está dentro de nuestro derecho. Se llama jurisprudencia. ¿Ok? Vamos a agregar ahí la jurisprudencia. Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a dejar como tarea y yo aquí les voy a compartir precisamente en el chat un diccionario jurídico que les va a servir precisamente pues para la vida. Ese diccionario jurídico es un diccionario de Guillermo Cabanela de las Cuevas, es un diccionario sintético, son más o menos unas 490 y pico de páginas, pero me van a buscar las definiciones precisamente que ahí queremos averiguar y queremos profundizar un poquito más, porque aquí ya vamos a hablar un poquito del lenguaje técnico, porque yo sé que la mayoría de repente eso lo van a ir profundizando más cuando vayan viendo el resto de clases que son parte del pensum de la carrera. Vamos a averiguar qué es analogía, ¿ok? Ya les compartí el diccionario, ¿verdad? Ahí en el chat. Van a averiguar, ahí van a buscar en el diccionario lo que es el término de analogía y ustedes lo van a poner en sus cuadernos.
¿ok? Van a buscar la definición de principios generales del derecho. Y ojo, les voy a pedir que recurran también a una lámina que se encuentra en el piso, que está el decanato, está a la par más o menos de la coordinación de la carrera. Hay una pancarta grande que ahí habla de los principios generales del derecho. Si pueden ustedes copiar algunos de ellos, no les digo que lo copien todo, porque es una pancarta bien grande, ojo, ¿verdad? Para que ustedes sepan un poquito más de esta carrera tan bonita que es el derecho. Van a averiguar qué es la costumbre, van a averiguar qué es la jurisprudencia y van a averiguar qué es el negocio jurídico, ¿ok? Y lo van a poner ahí en sus cuadernos. Y en la siguiente clase lo vamos a consultar, lo vamos a preguntar por nombre y apellido, ¿ok? No se les vaya a olvidar, es una tarea para que ustedes la lleven en sus cuadernos la próxima clase, ¿ok? Bueno, Abogado, disculpe, después de dígame, jurisprudencia, ¿qué dijo? es jurisprudencia y negocio jurídico, ¿verdad? Voy a repetir. Gracias. Van a averiguar qué es ley también. Ley lo van a buscar en el Código Civil, que es la definición de ley en el Código Civil. Definición de ley, que es la fuente principal. Van a buscar la definición de analogía, principios generales del derecho, costumbre, jurisprudencia y negocio jurídico. Son un total de 6 definiciones, ¿verdad? La fuente principal, que es la ley, y 5 definiciones que son de fuentes subsidiarias, para que ustedes me vayan a entender, porque mire, para hablarles del fin del derecho, que son las fuentes formales, porque aquí estamos hablando de ciencia, y la ciencia que nos interesa averiguar es precisamente la ciencia jurídica. Entonces, vamos a investigar un poquito de la ciencia jurídica, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, estimadísimos. ¿No? Todo claro. No. Ok, ok. Bueno, aquí solamente quiero que me respondan y si están presentes, porque yo sé que de repente, bueno, aquí mencionó, creo que, bueno, todavía no he identificado a algunos en el chat, ¿verdad? Que no se escuchaba mucho, creo que tenía problemas con el internet. Eh, bueno, está Alejandra Aguilera, ¿sí? Alejandra Aguilera, ¿verdad? Está Alexandra Gabriela también, ¿sí? Presente, abogado. Ok. ¿Está Carlos Alberto? Sí, ¿verdad? Creo que tienen problemas algunos con el micrófono. Seili Baquedano. Y que miro que abren sus Presente, micrófonos, pero presente, abogado. algunos. Ok. A ver, Darling. Perdón, Darling Castillo. Presente. Ok. Seili Baquedano, ya, ¿verdad? Sí. Isaías Mejía. Sí, aquí presente, abogado. Ok. Ivonne Fajardo. Ivonne. Presente, abogado. Ok. Lourdes Jorge. Ivonne. Lourdes Ivonne. Ok. Jorge. Presente. Ok. Leila Oliva. Presente, abogado. Ok. Luis Mesa. Bueno, ya él había participado, ¿sí? Y Ronald. No me falta nadie más, ¿verdad? Estamos bien. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita. Ahora sí. Bueno, estimadísimos, bueno, primeramente, pues les agradezco. Yo sé que no es fácil a veces poder recibir pues clases a través de estos medios. Créanme lo que a mí me encanta lo que es el ámbito digital, ¿verdad? Lo estuvimos llevando a cabo dentro de lo que fue el desarrollo de la pandemia, ¿verdad? Pero generalmente uno necesita o pone en práctica precisamente estos aspectos digitales, más que todo como apoyo, ¿verdad? En este caso como apoyo a lo presencial. Ahí compartí la imagen ahorita, ¿verdad? Para que
puedan visualizarse. Me hubiera encantado verlos, ¿verdad? Pero no sé cómo están, ¿verdad? Me imagino que algunos de camino del trabajo o de repente pues ya pues en sus casas. De igual forma, se recuerdan que yo les dije que si alguno faltaba, pues no habría ningún inconveniente por cuestiones que de repente pues a veces es un poco más difícil pues tomar en cuenta, ¿verdad? De que algunos pues tal vez por la premura pues es más complicado poderse conectar, ¿verdad? Entonces, espero pues que de igual forma pues hayamos pues cumplido un poco o en parte, ¿verdad? Lo que es el contenido para el día de hoy. Miren, todavía no han compartido el, el comunicado para lo de la Semana Morazánica, ¿verdad? Igual que el resto de los años, como se ha venido dando, yo se los expliqué. Lo más seguro, pues el mismo feriado está establecido, ¿verdad? Dentro de lo que es el calendario académico, pero está en cada uno de los días. Entonces, ya el gobierno, pues ya emitió, ¿verdad? Precisamente o giró instrucciones a través de la Secretaría, bueno, que nosotros conocemos como gobernación, y ahí tiene un nombre bastante largo para así poder confirmar precisamente el feriado, ¿verdad? El feriado de la Semana Morazánica. En el caso de la universidad todavía no está confirmado, pero vamos a estar al pendiente. De igual manera, ya hay una tarea pendiente. Métanse a los foros, estimadísimos. Hay un foro en la primera clase, número 1. Aprovechen a participar, lo pueden hacer ahorita. Los foros, el primer foro se va a cerrar el 11 de octubre. Recuerden de que el 11 de octubre es exactamente, nosotros, si el feriado está así como está establecido, nos vemos el 7 de octubre, nuevamente en clases presenciales. Y del 7 tenemos solo unos 4 días más o menos para el día viernes. Entonces, traten de participar. Recuerden de que hay que leer un poco, hay que reflexionar, hay que analizar, hay que ir avanzando con la tarea. De igual manera, nosotros vamos a ir desarrollando ese material que estuvimos viendo hoy, porque recuerden que ese material debe de ser el base para hacer la tarea 1, pero también viene en la evaluación del primer examen. Así que lo vamos a ir viendo dentro del desarrollo de la clase para que también les ayude un poco para comprenderlo y desarrollarlo también dentro de la tarea. Si el día que regresemos tienen alguna duda con respecto a ese material o a la tarea o al mismo foro, ojo, el foro solamente es un foro de repaso. Y recuerden que lo único que tienen que hacer es ingresar al campus y dentro del campus cumplir ahí con unos requerimientos que ahí se les pide para que ustedes puedan participar, ¿verdad? No es algo complicado, es bien sencillito, ¿verdad? Para poderlo hacer. Si tienen algún inconveniente, no duden de repente en decírmelo o escribirme. Miren, ahí está el foro. Miren, ahí está. Ahí dice qué es lo que deben de hacer, qué es lo que cuántas participaciones deben de tener, cómo deben de ser sus participaciones, y al final ahí ustedes tienen que dejar su participación. Es importante que si esas participaciones deben de estar sustentadas, ¿verdad? De alguna u otra forma. No ser tan grandes, pero al mismo tiempo, pues deben de escribir, ¿verdad? Así tal como ahí se les solicita, ¿verdad? De que sea el desarrollo de lo que se les pide. En este caso, es un repaso de la unidad 1 de la clase 1. Hay otro foro que está en la siguiente clase, que se lo vamos a ver cuando regresemos en la semana, ¿verdad? Última que vamos a tener, porque vamos a ir avanzando igual con el contenido, ¿verdad? Porque recuerden que el examen, fecha calendario con la clase de las 5 de la tarde con ustedes es hasta el 22 de octubre, ¿verdad? Si no más recuerdo. Bueno, creo que sí. Sí, abogado. Sí, el 22. Entonces, hay que ir avanzando, ¿verdad? Con las actividades y tareas y no duden en la clase en consultarme y preguntarme, ¿verdad? Para que así de esa forma, pues tengamos para bien de evacuar y recuerden que esta herramienta es de apoyo,
¿verdad? Es un apoyo a lo que es la parte presencial. A ver, sí, aquí está. Es el 5, de 5 a 6 p.m., primer parcial el 22 de octubre. Así es. Y si hablamos de 22 de octubre, ese día es martes, o sea que todavía nos va a quedar la siguiente semana, una semana después de que regresemos. A ver, 2 semanas, ¿verdad? Sí. Tenemos la semana después del 7 al 11 y después del 14 al 18. Entonces sí, nos queda un poquito más de tiempo, pero de igual manera hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Bueno, solamente, estimadísimos, con esto cerramos la clase de hoy. Gracias por su presencia. Les deseo que pasen pues una bendecida semana. De igual manera, siempre esperemos la confirmación, ¿verdad? Si no cualquier cosa, pues estamos siempre conectados a través del chat. Y cualquier duda o situación me pueden escribir en horario de oficina a mi WhatsApp personal, que con el mayor de los gustos vamos a responder a sus preguntas, ¿verdad? Solo si se me identifican, me dicen su nombre completo o por lo menos su primer nombre y apellido y me dicen que son de la clase de las 5 y yo con el mayor de los gustos lo atiendo, ¿verdad? Bueno, cuídense, ¿verdad? Y feliz tarde-noche. Hasta pronto, ¿verdad? Gracias, abogado. Feliz semana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Y abogado. Gracias, abogado. Buenas noches. buenas Bye. noches y pendientes.